Realmente muchas gracias por las preguntas, y eso me da algunas oportunidades para mencionar. Sobre la primera pregunta acerca de la participación del empresariado en mejorar la productividad y en la educación de sus trabajadores, definitivamente que sí. Si no hay una relación correcta entre Estado, trabajadores y empleadores, donde haya una conversación sincera de lo que necesita el país, no podrá crecer el empleo que hoy se llama empleo digno, porque la necesidad que tiene la industria, la necesidad que tiene el Estado para cumplir con sus electores y la necesidad que tienen los trabajadores del buen vivir van de la mano. No se puede decretar la felicidad, eso sí te aseguro. Si no hay manera de hacerlo, ni así tenga más de 100 votos en la Asamblea, la felicidad no se puede decretar. Por lo tanto, hay que ponerse a trabajar, dejarse de estas ideas de que los unos son buenos y los otros son malos, y que cada uno contribuya a lo que requiere. Yo quisiera ver este país lleno de electricistas, lleno de mecánicos, lleno de gente que con un oficio que pueda contribuir para el crecimiento. Pero si denigramos esos trabajos, si decimos que esos trabajos no son suficientemente buenos para los ecuatorianos, créanme, va a llegar un momento en que tendremos que importar mano de obra para cubrir las necesidades de la industria. Sobre el tema número 2, que fue la pregunta de por qué nos fuimos, la verdad es que no nos fuimos. Nosotros seguimos teniendo la empresa acá, la empresa matriz. Aquí tenemos 660 trabajadores. Está situada en la ciudad de Otavalo, donde siempre estuvo la empresa. Lo que hicimos fue poner una pata en Colombia y una en Perú. Hoy en día tenemos una planta en la ciudad de Lima, con 100 y pico de trabajadores, y tenemos una planta en la ciudad de Medellín, en Colombia. Y la pregunta que me hizo, ¿por qué lo hicieron? Cuando usted ve el mapa de qué es lo que está pasando en la región y ve la inversión que está llegando tanto a Perú como en Colombia, ve las facilidades que tiene el empresariado para emprender, valga la redundancia, las facilidades que tiene y los motivos que tienen los gobiernos para impulsar las exportaciones. Porque hay dos modelos: o usted impulsa las exportaciones o impulsa las importaciones. Y curiosamente en el Ecuador se han venido impulsando las importaciones. Porque si usted encarece el país con reglas demasiado fuertes, con persecución, lo que hace es irse a los países vecinos. Si algo no va a poder hacer el Ecuador, por más de que tenga problemas, es pelearse con los dos vecinos. Por lo tanto, las reglas de juego que hay para la importación, libre importación, sin aranceles, de los dos vecinos no se va a poder cortar. Y ahí es donde desgraciadamente no se dan cuenta que las carreteras que tenemos hoy también son para importar. Hoy en día la distancia entre los dos mercados más importantes, que son Quito y Guayaquil, a las fronteras no pasan de 3 horas y media. Por lo tanto, alguien puede irse en la mañana, comprar en la frontera y regresar en la tarde, y no ha pasado absolutamente nada. Entonces no puede pensarse que el país es una isla donde nadie va a entrar y nadie va a salir. Si a usted le prohíben tomar cerveza los domingos, se pasa al frente y toma la cerveza los domingos. Es decir, suena a lo mejor a una tontera, pero eso es restricción de libertad. No se puede pretender que a la gente, alguien iluminado le diga qué hacer y qué dejar de hacer. Déjele en libertad a la gente, póngale las reglas claras, piense en largo plazo y créame, no hay que hacer mucho más. El empresariado es suficientemente creativo para poder buscar las soluciones de las cortapisas que le ponen.
Y les voy a mencionar algo que está sucediendo hoy en día. Las estadísticas dicen que han bajado las importaciones. Claro, las importaciones legales. Pero esas importaciones están viniendo de contrabando. La gente se aleja de los centros comerciales, hay otros mecanismos para llegar a esa misma mercadería y el país se vuelve informal. Entonces, ¿de qué ha servido todo ese trabajo enorme de un montón de gente del sector privado y público para tratar de cumplir con todas esas normas técnicas que no son sino para arancelarias, cuando hay toda una vía que camina por debajo de la ley? Y ahí sí les invito, oiga, no es difícil irse a la frontera norte desde acá. Ahí ven lo que pasa. No hay fronteras. Esa es la realidad que tiene el país. Por eso es que se va tanto combustible y tanto gas que a cada uno nos cuesta. Y por eso es que yo sostengo que hay que eliminar ese subsidio pernicioso, ese subsidio que es para la gente rica. Cada vez que yo pongo gasolina en este país digo, a ver, ¿cuántos salarios mínimos me están dando a mí? Que si tengo la plata para pagar lo que vale el combustible, perjudicando a los más pobres. Eso es lo que estamos haciendo. No hay manera. Cuando usted pregunta y dice, ¿cuánto gasta de gasolina? Pregunte a cualquier persona, ¿cuánto gasta de gasolina al mes? La mayor parte de gente no lo sabe. Y no lo sabe porque no es importante. Entonces no lo cuida. El tema de entrar a tener toda la cadena productiva que me hizo la pregunta. Esto es un tema de inversión. Si usted tiene un clima de inversión adecuado, ahí tenemos la península de Santa Elena. Si usted compara la península de Santa Elena con el desierto del Perú y ve lo que está pasando en el desierto del Perú, producción de uva, de espárragos, de algodón, de un montón de cosas, de aquí, de páprica, es decir, he tenido la oportunidad de conocer y ver qué es lo que está pasando. No es sino en ese desierto le ponen un poquito de agua y sale un agua verde. Y ahí tenemos toda la península de Santa Elena desperdiciada. Entonces dicen, ¿por qué no lo hacen? Porque el riesgo de la inversión es demasiado alto en un país. Coja las estadísticas de cuánta inversión tiene hoy en día Perú y cuánto tiene Colombia y cuánto tiene el Ecuador. Dice, pero si aquí tenemos el mejor país del mundo para vivir, ¿por qué no es que vienen acá y ponen la inversión aquí? Evidentemente porque la percepción del que arriesga el capital es que es demasiado riesgoso. Entonces no se puede imponer hacer eso. Se tiene que dejar en libertad para que la gente lo haga, para que el emprendedor lo haga. Pero si a un emprendedor que fracasa le persigue, oiga, lo último que quiero ser es emprendedor. Oiga, es decir, el gerente, en este país, el gerente general de una empresa que fracasa tiene que pagar con su propio patrimonio las deudas de la empresa, la deuda del Estado, la deuda de los trabajadores. Entonces, obviamente, dice, la gente va a decir, oye, ¿para qué me meto en esto si más fácil es buscar un empleo donde pueda tener un salario fijo y no me preocupo de nada más? Mientras no tengamos ese cambio de mentalidad, yo veo con mucha preocupación que la gente más joven no quiere arriesgar, quiere buscar empleo. El país está dividido en dos, los que producen y los que consumen. Y desgraciadamente en el Ecuador son pocos los que producen y muchos los que consumen. Y mientras eso no se nivele entre los que producen y los que consumen, vamos a consumir los recursos naturales del país, porque no hay otra fuente para consumir. Con respecto sobre la matriz productiva, 7 años, y se han dado cuenta de lo simple es importante cambiar la matriz productiva. Si en el sector privado a los 7 años nos damos cuenta de algo, ya estamos quebrados. No hay alternativa.
no es malo, pero yo creo que es engañosa. Y permítame ser absolutamente sincero con esto. Cuando yo doy la propaganda en el radio que vamos a ser exportadores de energía, y cuando va uno a la cifra y dice los 5 proyectos hidroeléctricos más importantes del país no van a cubrir sino el 20% de la necesidad que tenemos. No se puede engañar a la gente. Hoy en día la baja del precio del petróleo se debe a que Estados Unidos, que es de los consumidores más grandes, se ha vuelto o está por volverse autosuficiente. El momento en que los Estados Unidos se vuelve autosuficiente en energía, las condiciones que tiene ese país, que son seguridad jurídica, capitales de riesgo, costo de energía, y tiene que venir la reforma migratoria, ese país nuevamente va a ser centro productor de todo. Porque evidentemente con una energía barata, que hoy en día si uno va a Carolina del Norte y quiere poner una industria, el costo de la energía para la industria es 4 centavos de dólar, mientras aquí en el país es 16 centavos. Porque el componente que tenemos en impuestos aquí de la línea final, nos dice sí son 8 centavos, pero lo que uno paga realmente son 16. Entonces hay una situación que no es compatible. Con respecto a la reforma a la ley de comunicaciones, eso no hace sino orientar la inversión. El problema es que seguimos buscando las soluciones de corto plazo. Oiga, para no morirse entonces córtese la mano. Entonces, ¿y qué voy a hacer después si no tengo una mano? No importa, pero ahora no soluciona el problema. Porque es más fácil. Lo más fácil de todo es, oiga, no tengo dinero, cóbrenles a los ciudadanos. Si los ciudadanos no dan más para que le cobren el dinero, entonces déudese. Dicen, ¿y quién va a pagar las deudas? Dice, después vendrá otro gobierno y dirá que esa deuda que hicieron es ilegítima y que no hay que pagar y hay que bajar y hay que castigar, etcétera, etcétera. Y seguimos en el mismo círculo vicioso. Un programa como el país tiene ahorita lo que hace es concentrar la riqueza. El tema de las importaciones. ¿Quiénes son los que pueden cumplir con todas las regulaciones que hay? Solo los más grandes. Porque los más grandes tienen los abogados, los más grandes tienen los tramitadores, los más grandes conocen al ministro, al subsecretario, al segundo secretario, al subsecretario, por algún lado consigue que esa importación llegue. El pequeño, el que no tiene nada, dice, no voy a importar, no me sale a cuenta. Entonces busca la manera de control mundial. Legítimo. Porque si le ponen todas las cortapisas, el tema va a irse por el lado en que el agua se va a ir. Creo que ahí porque estoy realmente monopolizando la conversación. Muy buena, Mauricio, te felicito yo también. Es muy interesante escuchar esta charla. Bueno, Miguel, tu pregunta. La verdad es que yo no tengo elementos para avalar o decir que hubo trampas en la convertibilidad. La verdad que miré bastante los números de las reservas y lo único que uno ve por ahí es que tomando las reservas de oro y divisas del Banco Central, incluso fueron superiores a la base monetaria casi todo el periodo. O sea, tal vez se pecó por exceso de dólares. O sea, por lo menos esa es la información que busqué y que encontré yo. Si tenés otra, la tenemos que discutir. O sea, en ese sentido no tengo elementos para decir que realmente hubo alguna trampa en la ley de convertibilidad. Mi punto es que la ley se cumplió. Los problemas de la Argentina vinieron por otro lado, como traté de decir, o sea, un exceso de gasto, un exceso de déficit, eso genera un efecto sobre el tipo de cambio real y eso genera un efecto sobre la competitividad externa del país. Eso genera que los sectores transables, es decir, los que comercian con el mundo, pierdan competitividad. Entonces, y esto puede pasar como fenómeno de mercado, no necesariamente tiene que ser un problema del aumento del gasto, que fue el caso de los 90, pero puede pasar, por ejemplo, que el país exporta un bien que se pone de moda, entonces empiezan a llover dólares en ese país.
Y bueno, claro, cuando suben los dólares, ese sector que está exportando eso que tanto quiere la gente empieza a consumir. Entonces los precios del mismo país empiezan a subir. Entonces claramente la competitividad de los sectores exportadores se ve afectada. Pero en realidad esa es una señal de mercado, de que tiene que haber un reordenamiento, de que los factores de producción tienen que irse desde los sectores exportadores hacia el mercado interno. Y ahí voy a la segunda pregunta, que era sobre el desempleo. Esto puede generar desempleo, porque en definitiva los que exportan pueden tener que cerrar sus fábricas, ¿sí? O sea, no son más competitivos. El mercado les dijo que ya no es eficiente lo que hacen. Y si cierran las fábricas hay desempleo. Entonces, por eso es que es muy importante, algo que también comentaba Mauricio, me parece, y haber interpretado esto, es muy importante que el mercado de factores, y en esto es importante hablar del mercado laboral, permita una flexibilidad, permita que haya inversiones en los otros sectores de la economía que tienen que absorber a esa mano de obra que queda sin trabajo. Por eso lo mismo volvemos, perdón, estoy mucha pena. La dolarización está buena, es una pata, pero necesitas, con dolarización, un mercado mucho más flexible. Y como decía Mauricio, necesitas seguridad jurídica, necesitas instituciones, porque si no, cuando hay problemas de competitividad como producto del mercado, imaginemos que este fuera el caso en Ecuador, que yo lo veo más parecido a un tema de aumento del gasto público, ¿no? Igual que pasaba en Argentina. Pero si estamos ante un problema de enfermedad holandesa, que por ahí ustedes conocen, hay que resolverlo con flexibilidad. Es una señal de que tenemos que producir para el mercado interno. ¿Y cómo vamos a producir para el mercado interno? Y con reglas claras. Tienen que venir los inversores de afuera y decir, genial el país, genial Ecuador, vamos a invertir, vamos a crear bienes y servicios, y eso genera fuentes de trabajo. Entonces, esa sería una manera de resolver el desempleo frente a una caída del tipo de cambio real. A ver, alguna pregunta más. A ver, la función del Banco Central que preguntaba ahí la chica en una economía organizada. Bueno, me contaba Miguel que tiene algunas funciones, como por ejemplo ser agente financiero del Estado. Me imagino que también es supervisor del sistema bancario. Me imagino que también puede dar descuentos a los bancos, es decir, asistirlos en alguna situación de liquidez. Todas funciones que a mi criterio pueden ser realizadas con eficiencia por el sector privado. Entonces, no es que no le veo rol al Banco Central, es que no le veo rol a que el Banco Central sea público, ¿no? Entonces creo que es un banco que podría privatizarse en última instancia y ejercer en el mercado como un agente privado y competir con el resto de los bancos, a ver quién lo hace mejor. Una pregunta sobre el tema del estado de bienestar. Claramente eso es algo que me quedó pendiente. Alguien preguntaba sobre el estado de bienestar, si no es un problema. Algo que me había quedado pendiente de decir es que, bueno, uno puede tener sistemas monetarios razonablemente buenos que le aten las manos a los gobiernos y que no generen esta tentación de ir hacia la impresión de billetes, ¿no? Como puede ser la dolarización, la ley de convertibilidad, el patrón oro en su momento. Ahora, estas reglas que mantienen cierto equilibrio monetario no impiden que los gobiernos se excedan en otras cuestiones. Puede haber un gobierno con una dolarización, pero que sea un gobierno muy intervencionista, que regule demasiado la economía, que no genere seguridad jurídica, entonces va a haber problemas. Puede haber un gobierno que, por más que haya una ley de convertibilidad, quiera ser demasiado generosos con determinados sectores, eso le genere demasiadas erogaciones, pero no es como la financia. Y ustedes vieron cómo terminó Argentina. El déficit en el 2001 era del 7% del PBI, la deuda era impagable y la crisis fue fenomenal. O sea, hubo 2 años de caída del producto y luego cuando se devaluó el PBI cayó 10%, la pobreza se fue al 50%. O sea, finalmente es un drama. Es un drama, por más que no tenías un problema en el lado monetario, tuviste problemas en otro lado. Y bueno, por último, la pregunta sobre el socialismo del siglo XXI, que obviamente van a responder otros su punto de vista. El error está desde el nombre. Socialismo del siglo XXI. Pero es cuestión de ver lo que pasó en el socialismo del siglo XX para no querer repetir ni siquiera cosas parecidas a este socialismo del siglo XX. Entonces, realmente que el error está en venerar eventos, venerar periodos que han demostrado su enorme fracaso en términos económicos, en términos sociales, en la historia del mundo. Así que creo que ese es el principal problema.